Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a otra edición, un nuevo programa de La Otra Realidad. Aquí tu amigo Andrew Álvarez, como todos los viernes, compartiendo con ustedes acá un poquito más de una hora de análisis y discusión de las tantas cosas que nos llaman la atención y de lo que ocurre acá en nuestro mundo, la evolución de los eventos locales e internacionales. Recuerden que esta es La Otra Realidad, es un programa de corte ecléptico. Hoy estamos a viernes 18 de agosto del año 2023 y como siempre decimos, la rueda del tiempo sigue acelerando, el año sigue deshaciéndose, haciéndose meramente éter y seguimos en este camino hacia el futuro. En estos momentos sigue siendo un futuro incierto para todos nosotros, pero bueno, ese es el proceso de la vida, el camino de la vida. Gracias como siempre por el apoyo que nos brindan a nuestras convocatorias y también acá a los programas que hacemos aquí a través del Facebook Live en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Recuerden que esto va a ser más adelante, va a ser subido allá a YouTube. Vamos a poder ver esto retransmitido y podrán ver los amigos allá, como siempre, lo que presentamos acá en la discusión. Tanto yo como mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, que estará allá en el segundo segmento vía telefónica, acá con nosotros en La Otra Realidad. Recuerden que este es un programa que no se distingue por hacer efectos especiales ni estar teniendo situaciones visuales, ¿no? Aquí no hacemos edición, esto es en vivo y crudo. Aquí lo que realmente queremos es que usted piense más allá de lo aparente, escuche los asuntos, los temas, verifique la información, sus fuentes de información y que siempre pues tenga algún tipo de opinión basado obviamente esto en los datos, en los hechos, no necesariamente en mi especulación o en la de Orlando o en mi opinión o mi análisis. Simplemente puede tomarlo como un punto de partida y usted de ahí en adelante pues sigue viendo, ¿no? Indagando más allá de lo aparente qué cosas puedan estar correlacionadas, conectadas o qué sucede detrás de todo lo que parece ser el andamiaje de la supuesta realidad que aquí vivimos en nuestro mundo. Bueno, gracias como siempre. Bueno, directamente al grano, vamos a los asuntos que nos traen esta noche en La Otra Realidad, aquí a la discusión frente a todos ustedes. Bueno, la situación en Haití sigue nuevamente fuera de control. Ustedes saben que esto es un estado fallido. Esto lo hemos hablado en innumerables ocasiones, inclusive el pasado viernes mencionamos también a Haití debido al asesinato de su presidente hace un tiempo atrás, hace un par de años, y hemos estado dándole a esto diferentes enfoques a lo que pudiera ocurrir más adelante en esta República Caribeña. Por el momento, los números que se presentan sobre los asesinatos y la violencia en las calles de Haití, específicamente en su capital Port-Príncipe o Puerto Príncipe, Port-Prince, pues definitivamente no son buenos. Y me explico. Hasta este momento se registra, a nivel de las Naciones Unidas, sobre 2.400 asesinatos en la capital, en Puerto Príncipe. Estamos hablando ahora de otros poblados, no estamos hablando ahora de otras regiones de Haití. Estamos hablando de la capital en particular. Y se sabe que el 80% de esta ciudad está bajo control de las llamadas bandas criminales que han tomado por asalto a Haití. Todo esto ha llevado a que las Naciones Unidas hayan hecho un llamado para tratar de ver si se puede organizar una fuerza de intervención para pacificar Haití, llevando los cascos azules o llevando diferentes fuerzas militares que estén en conjunto en una operación que pueda llevarse a cabo para tratar de erradicar estos movimientos, estos grupos violentos de las calles de Haití y que puedan apoyar a la policía y al gobierno haitiano en la actualidad. Dicho eso, hay que recordar que inclusive recientemente, el día de ayer, hubo una agresión contra los cascos azules allí en la región de Chipre y se señala precisamente a los turcos, a policías turcos y chipriocas de haber estado agrediendo a los cascos azules ayer precisamente, y las Naciones Unidas pues indican que esto va a tener algún tipo de efecto, que tiene que haber algún tipo de sanción. Así que Erdogan, usted sabe muy bien que es un tipo que se embetuna de aceite, le resbala con teflón todo,
y de alguna forma o manera siempre sabe navegar entre dos aguas, sabe ubicarse y nunca le salpica absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver si esta situación ahora, enfrentando a las Naciones Unidas, tiene algún tipo de consecuencia. Claro que los que somos observadores internacionales, en el sentido de que estamos siempre a través de las redes y de las noticias que se publican en todas partes del planeta, hasta donde es posible accesar, sabemos muy bien que las Naciones Unidas tienen muy poca garra, ¿no? Tienen pocas coyunturas para poder llevar a cabo algún tipo de acción punitiva, si alguna, sea contra Turquía o el país que sea. Porque en estos momentos, como hemos señalado tantísimas veces, el mundo está en llamas y usted ve que no hay absolutamente intervención directa de las Naciones Unidas. Y ya no es como antes, que aquel comité obviamente de seguridad de las Naciones Unidas, el 5+1, que es como le llaman, integrado por Estados Unidos, integrado por Gran Bretaña, por Francia, por Rusia y por China, más Alemania añadido por al lado, es decir, potencias nucleares, y Alemania pues que guarda bombas nucleares estadounidenses, no han hecho ningún tipo de gesto. No se ha planteado nada para intervenir, ni siquiera en África. Así que tenemos una grave situación en el mundo. Y la situación obviamente de Ucrania pues no vale, no cuenta ni para pool ni para banca en las Naciones Unidas, porque tanto un grupo como el otro se bloquean cada vez que hay algún señalamiento en particular o se pide algún tipo de sanción o intervención de las Naciones Unidas contra alguno de los que están dentro, ¿no?, de este conflicto, sea Rusia, sea Ucrania, la OTAN por la puerta de atrás, los chinos por la puerta de al lado, o Corea sirviéndole armamentos al ejército ruso. O sea, todo esto es parte de la vorágine de lo que pasa aquí ahora en este mundo que usted y yo vivimos. Las cosas que hay que cuestionarse, ¿no? Y ver realmente qué es lo que se está buscando, qué va a haber a fin de cuentas detrás de todo este desorden internacional. Si las Naciones Unidas no funcionan, no tienen la capacidad de ordenar o de por lo menos, qué sé yo, proclamar algún tipo de negociación o llamar a algún tipo de reunión, usted se da cuenta que nada, que es totalmente estéril cualquier avance que se quiera hacer. Bueno, pero bueno, vamos para otra situación de lo que está pasando en el mundo. Usted sabe que luego del asesinato de Fernando Villavicencio allá en Ecuador, esto pues ha sido repercusión internacional, pero que se queda corto cuando uno ve lo que está pasando en tantas partes del mundo y los asesinatos políticos que continuamente ocurren en muchas partes del mundo también. Pues ya de momento, pues como que el impacto usted no lo siente aquí tanto, pero obviamente allá en Ecuador lo hay. Y recuerde que este fin de semana, este domingo 20 de agosto, son las elecciones adelantadas precisamente por el presidente de Ecuador, las elecciones donde pues varios candidatos van a estar tratando de ver si alguno de ellos logra alcanzar la victoria en un país, como diría yo, sumergido en una violencia, como diríamos nosotros, sin precedentes, ¿no? La violencia política por un lado, la violencia en las calles, las pandillas, carteles de drogas mexicanos, mafia, por ejemplo, de Europa Oriental y tantas otras cosas más de lo que está sucediendo en este país. Y aquí lo interesante de todo esto es que incluso después del asesinato de Fernando Villavicencio, pues los candidatos que están ahora mismo, ¿no?, en las papeletas que van a la urna este domingo 20, pues se han puesto chalecos a prueba de bala, tienen escoltas con armas automáticas, andan en automóviles o vehículos blindados, así que han tomado todas las salvaguardas que se puedan tener en un estado de violencia, ¿no?, en un país que está, como dicen, sitiado por el crimen, como es obviamente Ecuador, y como son tantos otros países de Latinoamérica, porque es que es una fórmula que se repite en toda Latinoamérica. Usted coja de México hacia la Patagonia y eso es lo que hay. No solamente violencia política, sino el crimen en la calle imparable. Por eso es que hemos visto el fenómeno de Bukele, que es un fenómeno interesante y hay que seguir observando cuál es la evolución política de este señor Bukele. Ahora mucha gente lo aplaude, ahora hay que ver cuál es la tendencia de Bukele. Es una persona que sí ganó a través de unas elecciones democráticas, ¿no?, allá en El Salvador, pero que cada día que pasa se convierte más en un autócrata, cada día que pasa quiere tener más el poder en sus manos. Ve, analice seriamente, entre los factores, entre dentro de la política precisamente allá de El Salvador y vea cómo se mueve el aparato gubernamental desde el que está. No solamente, está muy bien la cuestión de la lucha contra las maras, todo lo que usted quiera, el crimen, etcétera, etcétera, pero a usted le venden seguridad a un alto costo. Y esto es una fórmula, mi amigo y mi amiga, sí, es una fórmula política, es una fórmula de control social, que se ha utilizado por siglos, no es nueva. Es decir, garantizarle seguridad a la población a cambio de que de renunciar a derechos civiles, elemental. Lo vimos en los Estados Unidos, un ejemplo reciente allá en el 2001, el 9/11, con el Acta del Patriota. ¿Es o no es así? Bueno, el Acta del Patriota, ¿se lo olvidó?
gracias a Dios, como he dicho tantas veces, que el Acta del Patriota 2, que era una extensión obviamente del gobierno, sus agencias de gobierno de seguridad interna, para seguir obviamente interviniendo con la privacidad e interviniendo directamente con la libertad de los ciudadanos, pues eso se paró, es decir, le dieron un veto para que no pudiera pasar. Si tuviéramos el acta obviamente del Patriota 2, yo no podría estar hablando de muchísimas cosas por aquí, lo sabía, lo sabe. Bueno, ahí está la historia para que verifiquemos, vamos a buscar información y despertar a los durmientes. Así que traigo ese elemento, porque precisamente después del 9/11 usted tiene que estar varias horas en el aeropuerto, o se lo olvidó. Usted tiene que pasar obviamente por la seguridad, usted tiene que pasar por inspecciones, ¿no? Usted tiene que tener identificaciones validadas, tiene que tener obviamente un Real ID, o tiene que tener el pasaporte aunque usted sea ciudadano de los Estados Unidos. Lo sabemos los que viajamos. Así que hay que renunciar muchas veces a libertad de movimiento, a muchas cosas más, porque es importante que entendamos qué es lo que está pasando y cómo nos venden la seguridad, ¿no? Como obviamente lo máximo o lo principal en todo esto. Bukele, ese es su caballo de batalla allá en El Salvador, y que hasta este momento funciona. Ahora hay que ver cómo, nuevamente señalo, cómo evoluciona como figura política, cómo evoluciona obviamente su gobierno, cómo él, que ya desde ahora, si está atento a las próximas elecciones y a las candidaturas que hay, cómo él quiere ser candidato a la trágala de nuevo. Eso no es así. Busque, me dice, después opina. Primero, infórmese, estudie, analice y opina. No es disparar del forro o lo que me venga, porque creo que tal vez a lo mejor quién sabe. Dicho eso, pues obviamente las elecciones este domingo allá en Ecuador van a determinar si se queda el presidente actual, el presidente Lasso, si este señor se va a quedar actualmente allá en el poder, o si va a haber un cambio, nuevamente, se va a haber un cambio más a la derecha, más a la izquierda. Vamos a ver qué pasa allá en Ecuador. Ya en Argentina estamos viendo las tendencias que hay en Argentina, pero eso vamos a hablar mucho más adelante, porque hay cosas interesantísimas sobre lo que está evolucionando allá en Argentina. Y los que le damos seguimiento hace tiempo a la política allá en la Patagonia, en el Cono Sur, pues definitivamente nos está interesante por demás. La lucha que hay ideológica en Argentina entre la derecha y la izquierda, que es a morir, ¿no? Ya podemos ver esto aún más intensificado que lo pudimos ver con Bolsonaro en el Brasil, o lo que pasa en los Estados Unidos, inclusive con Donald Trump contra el presidente Biden, que no es socialista ni comunista, por amor a Dios, boludo, como dice ese disparate. Biden lo que es cuasi senil, y el Partido Demócrata es tan capitalista, es tan lo que usted quiera de derecha, como lo es el partido, obviamente, como lo es el Partido Republicano. Uno fundado por Andrew Jackson, los demócratas, y el otro fundado por Abraham Lincoln, los republicanos. Un poco de historia básica. Pero esto es importante que le demos seguimiento para entender el porqué de por qué pasan todos estos fenómenos, y la descomposición social y la decadencia de los imperios que tienen un límite de vida, que lo he explicado hasta la saciedad, y que ahora estamos en un proceso donde sube la curva empieza a bajar, y en esa bajada va Estados Unidos como la potencia principal del mundo. ¿Quién va a ascender? No es fácil decirlo, no podemos decir los chinos, no hay garantía. China tiene demasiados problemas internos todavía. Los rusos, menos aún. ¿Con qué? ¿Cuándo y cómo? Tampoco. Así que hay que ver si que surge un nuevo orden mundial detrás de todas estas transiciones que se están dando bien rápido frente a sus ojos, y muchas otras cosas tras bastidores, como he dicho tantísimas veces. Bueno, vamos a ver qué pasa, obviamente, allá en Ecuador, donde los 2 últimos meses ha habido 4 asesinatos políticos importantes y las masacres continúan en las calles, en la lucha por poder de las bandas criminales. Por otro lado, vamos a hablar de Rusia hoy bastante. Yo voy a dedicarle básicamente este segmento a Rusia, a dedicarle un poco también a las operaciones del GRU, ¿no? De la inteligencia rusa, el Servicio de Seguridad Federal ruso, y de qué es lo que está haciendo y qué es lo que ha hecho, ¿no? Y los señalamientos que se han hecho contra él, la eliminación de elementos o de sujetos, ¿no? Que pueden ser importantes para el Estado, lo que ellos llaman enemigos del Estado. Y cómo esto ha funcionado a todo aquel que es un crítico directamente del presidente Vladimir Putin, o inclusive del Kremlin, ¿no? De la camarilla que gobierna la Federación Rusa, que de ser un sistema alegadamente democrático, ¿no? Después de la transformación y la caída de la Unión Soviética para allá para el 91, y todo lo que se ha dado y elecciones libres y lo que usted quiera, se ha convertido en un sistema autocrático. Es el análisis básico. Alguien que sepa algo de política, obviamente el análisis de esto tiene que entender cuáles son los factores del por qué es un sistema autocrático, donde hay un individuo que decide sobre los demás, ¿okay? Sobre las Dumas, sobre el Kremlin, sobre quien sea, sobre sus generales, etcétera, etcétera. Ese fenómeno lo hemos visto replicado a través de la historia en muchísimos lugares.
Y he mencionado tantísimas veces, ¿no?, que muchas de estas figuras carismáticas, políticas, o inclusive estos individuos, que pueden ser hasta psicópatas algunos, en su forma de ser, porque muchos no son buenos seres humanos, en lo personal, muchos no tienen causas nobles ninguna, adquieren el poder y ejecutan el poder, ¿no?, como dicen por ahí, sin pestañear, sin dudar. Y estos son los individuos que por alguna razón siempre han apasionado, estos psicópatas, a las masas. Los llaman, ¿no? La masa no piensa, piensa el individuo. Siguen obviamente detrás, no importa dónde lo lleven, aunque sea a través de, o utilizando un chivo expiatorio, las masas siguen a estos individuos. Pues bueno, dicho todo eso, aquí hay algo interesante que se publicó precisamente en el portal en línea ruso, The Insider, ¿no?, donde denuncia que el Kremlin podría haber estado detrás del envenenamiento de 3 destacadas periodistas rusas que vivían en el exilio. Y estas periodistas aparentemente fueron envenenadas. La misma situación que ha pasado con otros anteriormente, los que vamos a mencionar en un momento, tanto periodistas como ex agentes de la Federación Rusa, como ex agentes de la KGB, que de esto hemos hablado en conferencia y lo hemos discutido, analizado, yo en lo personal, como también Orlando conmigo hemos dado directamente en este tipo de discusión, porque está ahí y hay gente que se hace miope y no quieren ver situaciones que realmente lo que demuestran es cómo se impone la fuerza bruta y desnuda para mantener a la oposición callada, censurada, sacada del medio, y que no sea obviamente una opción política de ningún uso. Dentro de los Estados Unidos, ¿no?, hemos visto también esto aplicado. Algunos señalando a organizaciones secretas, otros señalando a la CIA o al gobierno permanente o al Deep State, lo que usted quiera decir, ¿no? Pero hemos visto esto como actúa también en el asesinato tanto de presidentes, senadores, líderes sociales, políticos, Martin Luther King, Malcolm X, entre los que usted quiera mencionar, hasta John Kennedy, que algunos dicen que el hijo de de John F. Kennedy, le sabotearon el avión, pero eso son teorías de conspiración. Pero la realidad es que hemos visto una serie de cosas que aquí no tendríamos tiempo para analizarlas y exponerlas, que incluso ni en conferencia de 3 horas la hemos podido esbozar todas, porque son tantas piezas que hay que armar en el rompecabezas, que muy poca gente tal vez lo pueda ensamblar y lo pueda captar. Y no hablando de teoría de conspiración, sino de eventos, sucesos, evidencias, cosas que pueden concatenarse, que no tienen que buscar usted Crazy Glue para pegar una cosa con otra, una pata con una oreja, sino que son cosas que están ahí y que linealmente se han dado, ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones inclusive de la eliminación sistemática de socios corporativos, tanto de la familia Bush como de otros grupos o clanes en los Estados Unidos, sean Rockefeller, sean grupos, por ejemplo, en Europa como Rothschild o cualquiera de ellos, como otros asociados o que pudieran ser obviamente un peligro de inversión económica, son eliminados rápidamente. Y esto va desde presidentes en Latinoamérica, como fue el caso de Torrijos, ¿se acuerdan? En Panamá, se le fue el avión a pique. Ah, caramba, muchos de estos se estrellan los aviones. Busque usted la lista, que es una asignación. Vaya también a Bolivia, vaya a Ecuador, vaya allá y busque presidente de la época de Torrijos, que también se cayeron en avión para eliminar. O pregúntele a Fidel por qué Camilo Cienfuegos también el avión se les cocotó para ir para abajo. O pregúntele a los Bush por qué el papá Bin Laden, no, el jeque de la familia Bin Laden, se estrelló en su avión después de salir de una reunión con ellos. O por qué el hermano mayor de Bin Laden, que fue sucesor en el poder, también se escocotó en otro avión después de otra reunión con los Bush. Usted siga buscando información y despierta al durmiente y saca del marasmo. Pero si así hablo yo de acá, de Occidente, tengo que hablar de Oriente y de Asia. Por no hablar como Kim Jong-un mató a su propio hermano, lo mandó a eliminar con VX. ¿Se acuerda usted? Las 2 muchachas aquellas en el aeropuerto. Bueno, pues Rusia no se escapa de esto. Y obviamente los eliminados por el GRU y por otras fuerzas especializadas de la inteligencia, por ejemplo, rusa, que han servido a Vladimir Putin en los últimos 20 años para eliminar del medio a todo aquel que se oponga a él, que le haga sombra. Y la lista es grande, amplia y obviamente eventos demasiado sospechosos. El caso de estas periodistas envenenadas fuera de Rusia que hacían crítica directamente a la guerra de Ucrania, señalaban a Putin y todas las cosas que estaban en estos momentos implicadas en este conflicto y la corrupción, pero los nombres de ellas son Natalia Arno, Elena Kuldishchenko y Irina Balbloyan. Son las 3 rusas envenenadas, las 3 hubo que llevarlas a hospitales. Hubo obviamente que tratarlas con una serie de síntomas extrañísimos, inusuales. Los médicos no localizaban cuál era la afección. Y luego de unos análisis obviamente efectivos, pues sí señores, fueron envenenadas las 3. Así que esto es parte de un modus operandi que usa el GRU, entre otras agencias de inteligencia, precisamente
de esta región. Si usted quiere hacer un poco de memoria, específicamente de Rusia, quiere hacer un poco de memoria, viene para atrás para el año pasado, ¿no? Vámonos para marzo del 2022. Sí, después de la invasión rusa, cuando se hizo el primer intentona de lograr negociar una paz con Ucrania. Luego de la invasión, que no pudieron llegar hasta Kiev y todo eso, pues bueno, el oligarca ruso que todos conocemos, que es Roman Abramovich. Roman Abramovich es este señor, sí, que era dueño del yate Le Grand Blue, que está allá en Ponce, que vino muchas veces aquí al viejo San Juan, ahora está allá en Ponce, aparentemente detenido, confiscado por el gobierno de los Estados Unidos, por la Guardia Costanera, no sé por quién. Allí no lo dejan salir ni nadie puede entrar allí a ver el Le Grand Blue, allá en el muelle de Ponce. Pues bien, este señor era el dueño de eso. De hecho, usted es también el dueño del Chelsea, o era el dueño del Chelsea, allá del balompié, allá en Gran Bretaña, el equipo de balompié. Pues bueno, Roman Abramovich, fue precisamente este oligarca que en el año 2022, el año pasado, se dirigió precisamente allá a Bielorrusia, a la frontera, y se reunió con un grupo de negociadores ucranianos a ver si podían llegar a algún acuerdo para tratar de que la agresión rusa y que el conflicto, porque estaba comenzando, cesara. ¿Qué pasó? Bueno, durante las conversaciones que este señor estuvo allí de paz en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, pues empezó a marearse, se quedó ciego, empezó a vomitar, calofrío, y hubo que llevárselo inmediatamente a tratamiento. Claro que a un par de días le regresó la vista, pero lo mismo le ocurrió a los negociadores ucranianos: escalofrío, ampollas en el cuerpo, bueno, un sinnúmero de síntomas compatibles con el envenenamiento. Y eso se dio el año pasado. Usted se enteró aquí, usted escuchó en las noticias de Puerto Rico decir: esta boca es mía. Hombre, nada que yo le hablo aquí. Aquí no se habla ni de casualidad ni de rebote. El insularismo local, lo mismo, el bochinche boricua, ¿no? El bochinche político, la agenda del momento, el insularismo, ¿no? La payola política, eso es todo lo que le meten a usted por ojo, nariz y boca. Y en el resto de Latinoamérica es lo mismo también en cada región. Y en Estados Unidos, vuelvo a decir por enésima vez, las cadenas hispanas te hablan de lo mismo, cuando no, CNN y Fox pues ponen bruto a los demás. No es fácil, pero hay que obviamente seguir explorando, como he dicho, ser cibernauta y seguir explorando toda la información que corre a través de las redes. Bueno, esta situación obviamente de Roman Abramovich, pues hay que ponerlo en una lista, una larga lista de individuos que han sido de alguna forma u otra eliminados, separados, censurados o neutralizados precisamente por las operaciones de inteligencia rusa, fuera de Rusia, obviamente. Yo, si hago un poco de memoria, y aquí los llevo en este viaje, en agosto del 2020, el activista anticorrupción ruso, que todos lo hemos oído mil veces, Alexei Navalny, que le metieron 19 años más de cárcel, lo sabemos, ya tenía una sentencia previa, está acusado por corrupción y cuanta cosa se le pueda ocurrir, obviamente, a la fiscalía allá en Rusia, lo van a acusar y ese tipo no va a salir de allí hasta que este viejo se acabe de morir. Todos recordamos que precisamente en el 2020 este señor iba en un vuelo doméstico dentro de Rusia y se sintió mal, convulsiones, perdió el conocimiento de todo, se puso frío, sudando, etcétera, etcétera, y hubo que trasladarlo hasta Alemania para darle tratamiento. Se lo olvidó, recordemos, y allá en Alemania, luego de una serie de estudios de laboratorio que le hicieron a su sangre, determinaron que había sido envenenado precisamente con el famoso Novichok. El Novichok es uno de estos venenos que crearon precisamente en la época de la Unión Soviética, la KGB, y que utilizaba para eliminar a los enemigos de Estado o a espías de otro país. Inclusive, Novichok lo utilizaron, que es un agente nervioso, contra el principal agente de los Estados Unidos del proyecto Stargate. Sí, el principal vidente del proyecto Stargate. ¿Okay? Y a este señor lo eliminaron precisamente, a Price, con este veneno. Price murió allá en Las Vegas, obviamente en convulsiones y paralizado, y una parálisis total, cayó muerto y ahí se perdió, obviamente, el mayor o mejor agente de visión remota que tenían los Estados Unidos de acá a los años 70, Price. Bueno, dicho eso, ¿qué cosa más podemos decir de esto? Pues bueno, usted sabe muy bien que Navalny acusó al Kremlin de tratarlo de envenenar, el Kremlin lo negó, Moscú dice que esto no es cierto, pero tan pronto regresó a Rusia, lo arrestaron, lo encarcelaron y el hombre no ha vuelto a ver la luz del sol, sigue encarcelado y obviamente lo han neutralizado para que no lleve a cabo este tipo de, digamos nosotros, de política en contra de Putin. Recuerde que Putin tiene un gran apoyo de la gente mayor en Rusia, me explico, de la gente que viene de la época de la Unión Soviética, de la gente mayor de 40 años, ese es el grueso que apoya a Putin. La juventud, si usted hace un censo, mientras se podía,
hacer un censo allá, porque ya eso no se puede hacer, está prohibido por el Estado, una vez más, dictatorialmente. Si usted cree que eso no es eso, pues bueno, a usted le gusta Cuba. Y a mí no me gusta ni el sistema cubano, ni me gusta el sistema ruso, ni el sistema chino, y tampoco me gusta el sistema de Estados Unidos, por obviamente la gran cantidad de crimen que hay dentro contra las minorías y la desigualdad, pero nada es perfecto en este mundo. Pero por lo menos aquí yo hablo lo que me da la gana. Allá yo no puedo hacer, yo no puedo transmitir así en Rusia. ¿Usted cree que sí? ¿De verdad? ¿Cuándo? Ni en China, ni en Cuba puedo yo decir esto. Cuba estaría arrestado ya. El G2 cubano yo me hubiera arrestado, eso o no es así. Y cualquier otro, pero aquí lo decimos a calzón quitado. Dicho eso, esto es importante, que hagamos en tiempo, más allá de la política o la ideología que pueda haber. Es importante que le demos seguimiento a cómo es que trabaja este sistema y cómo se sigue neutralizando gente. En el 2018 hubo aquel caso allá en Salisbury, allá en Gran Bretaña, si hace memoria también, de aquel ex agente ruso, el coronel o ex coronel de inteligencia ruso Sergei Skripal, que es un doble agente. Skripal fue envenenado precisamente con su hija en un parque allá en Salisbury. Julia, su hija, estaban los dos y unos individuos se acercaron y obviamente asperjaron con lo que parece ser nuevamente el Novichok. ¿No? Y el Novichok sigue siendo, como dicen por ahí, el veneno preferido de estos agentes rusos de eliminación, ¿no? Estos son cleaners, estos van a limpiar, a eliminar todos estos individuos fuera de la nación. Ahora hay que señalar que este señor nuevamente también se recuperó, no se murió, y acusó también al Kremlin, y acusó directamente a quien a Vladimir Putin. Moscú siempre lo niega todo, igual que la CIA cuando le fallan los operativos. Eso no es así. La CIA jamás va a admitir que usted es un agente de la CIA si lo arrestan con las manos sucias. Si lo arrestan con el pie dentro del bote, no sabemos quién es usted, debe ser un fanático, debe ser, qué sé yo, un tonto o útil, cualquier cosa, pero tampoco lo van a reconocer ni lo van a buscar. Años, tal vez pueden pasar 15 o 20 años cuando se viene a negociar para extraerlo a usted, lo que queda de usted después de tanta tortura en la cárcel o la mazmorra donde haya estado. Pero obviamente usted sabe, si es agente, si es un operador de inteligencia, de operaciones especiales o de la CIA o de lo que sea, cualquiera de las organizaciones que estén en esto, usted sabe muy bien que eso es parte del trabajo, que lo tiene que aceptar. Si no, no está en eso. El que no se quiera quemar o no quiera calor, que no se meta a la cocina. Pero dicho eso, vamos obviamente a otras situaciones de otros más que han sido obviamente eliminados de una forma u otra por los servicios de inteligencia. En el 2004, yo creo que esto es otro de los casos que nos pone a pensar a todos muchísimo. Está el caso de tal vez más famoso, de un ex agente que estuvo en la KGB y luego estuvo en el GRU ruso. Y es el caso de Víctor Yushchenko. Bueno, no, Víctor Yushchenko era el que era candidato a la presidencia de Ucrania en 2004. Me iba a adelantar del caso. El caso que iba a hablar es el caso de la gente de la KGB envenenado con polonio 210, pero ese es otro caso. En el caso, obviamente, de Víctor Yushchenko, este era un político ruso que estaba para las elecciones en el 2004, allá en Ucrania, pro-occidente, me explico, pro-Europa. Este quería abrir, obviamente, entrar a la Unión Europea, quería abrir relaciones directas con Europa económica, quería salir del bloque ruso, porque había sido demasiado tiempo parte del bloque soviético, la pobreza de Ucrania, necesitaban obviamente entrar en un mercado común más grande, más amplio, donde hubiera más capital, y este era el candidato, obviamente, que empujaba a esta situación. ¿Qué pasa? Bueno, a Víctor Yushchenko, recordamos muy bien que lo envenenaron con dioxina, y se deformó. Usted puede buscar, si quiere, Google, va a ver la cara de él. Yo lo presenté hace como 15 años atrás. Lo presentamos en una de nuestras conferencias, obviamente sobre personas que habían sido tratadas de eliminar por la cuestión política allá en Europa Oriental y obviamente la inteligencia de Rusia. Y obviamente quedó desfigurado, la cara toda marcada, una serie de afecciones que obviamente son irreversibles en su organismo, debido obviamente al efecto de la dioxina que le aplicaron los agentes de inteligencia rusos. Es interesante porque esas elecciones, que lo sacaron al del medio cuando se envenenó, la ganó otro individuo. O bien, la ganó Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych fue el presidente, y era el presidente pro Rusia, apoyado por el Kremlin, apoyado por Putin, apoyado por todos ellos. Y ese fue el que ganó las elecciones, obviamente manteniendo a Ucrania nuevamente del lado ruso de la Federación Rusa y con los acuerdos previos económicos de intercambio político, etcétera, etcétera. Este fue el señor que ganó. Una vez eliminaron al otro envenenándolo. Esa es la historia. Esto no me lo invento yo, no es cuento chino. No es a favor de la derecha en contra de la izquierda, occidente. No es la historia, porque hay que ocultarlo. Vamos a hablar como es. Entonces después usted llegue a su propia opinión. Pero es importante que se conozcan estos datos, porque la larga cantidad de gente que hay en esto implicada, usted ve cómo está la mano negra y cómo se juega sucio, es para ponerte a pensar, wow,
¿Y en quién podemos confiar en este mundo? En nadie, porque este es un mundo de mentiras. Ya aquí no puede confiar absolutamente en nadie. Y nosotros somos el ganado a los que esta gente mueve de un lado a otro de acuerdo a los intereses económicos, políticos o militares que puedan existir en el momento, sea allá o sea aquí, como quiera que sea, nos usan. Así que tenemos que estar o entender que todos los servicios de inteligencia manipulan estos medios, manipulan televisión, manipulan radio, manipulan las redes de internet, todas las plataformas, manipulan el cine, manipulan lo que usted ve, y dentro de todo ponen desde la píldora venenosa, obviamente, o le borran la píldora, o obviamente ponen, como dicen, la piedra de la disputa, como quiera que sea, subliminalmente, o induciéndonos, definitivamente, continuamente están vendiéndose ideas ideológicas y reforzando, puede que estén reforzando una idea particular, o que inclusive sus propios prejuicios, para que puedan funcionar, aunque usted no lo crea, a favor de una causa que es en contra de usted mismo. Y así nos usan y nos manipulan. Esa es la verdad de lo que hay. Si no puede quitarse la venda, no puede ver más allá de lo aparente, pues definitivamente pues seguirá siendo un tonto útil. Y así nos manipulan y usan a todos. Yo no le voy ni a uno ni al otro. Yo definitivamente estoy más que claro de que en el mundo está totalmente dividido y que aquí no hay dirección ninguna. Que esto va obviamente hacia una colisión. Y la colisión entre civilizaciones, la colisión entre culturas, entre poderes, es inevitable. Así que no creo que haya una mente maestra, como algunos quieren imaginar, sin prueba alguna, sin saber un pepino angolo del asunto, que dirija la locura colectiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar con Orlando en un rato de los incendios, en el segundo segmento, allá en Hawái, en Canadá, en Tenerife, que hay un incendio grande ahora, si está atento a las noticias. Y gente que obviamente está de que es un bombardeo de rayos que vienen desde el espacio, son los chinos que están bombardeando, y otros, no, es Estados Unidos con otras armas. Y uno tiene que preguntarse la lógica, y dónde está lo inteligente, si es que hay algo, de que, ¿para qué Estados Unidos quiere destruirse continuamente? O sea, es estúpido, es la gente enferma y sin conocimiento alguno de lo que está hablando, que plantea cosas sin fundamento y sin nada, porque se le ocurrió, o vio el título de algo, vio una película y se emocionó y se inspiró, o escuchó uno más loco que él. Y ni tampoco que los chinos estén bombardeando Hawái ni a nada. Sepa usted algo, si fueran los chinos bombardeando rayos del espacio, y usted no sabe la cantidad de energía que hace falta para generar ese poder de disparo desde el espacio, que los chinos no cuentan con ese tipo de tecnología, si no lo sabía, para que le ponga al día y sepa algo de algo. Las armas que pueden producir este tipo de descarga son las armas de plasma eléctrico, son las armas que se han estado trabajando por muchísimos años y que en un momento dado, inclusive hasta el proyecto HARP estuvo involucrado en eso, en un momento dado, porque esa no es un arma en particular, es un equipo de investigación, es una máquina de investigación, que ya por sí se hizo lo que se iba a hacer con ella, y como ella hay tantas otras, hay más de 6 en el planeta, y no están bajo control de los Estados Unidos. Lo sabemos, importante que se sepa, ¿no? Rusos, chinos, todos ellos tienen, ¿ok? En Australia tienen otra más, hasta en Sudamérica, para que caiga en tiempo, aquí en Puerto Rico, Rotterdam, en Vieques, y por ahí siga la lista hasta que se caiga de nalga. Aquí lo importante es que entendamos que si aunque fuera un arma china y lo estuviera usando contra Estados Unidos, ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial, boludo, ya. No, vamos a permitir que nos destruyan si las quemen, como nosotros quemamos a Hiroshima y Nagasaki con 2 armas nucleares o 2 armas atómicas allá en el 45, acá que nos queman las ciudades. Hombre, no. Y usted cuando ve los videos se da cuenta que no hay ningún rayo de ningún espacio, nada. En muchos de ellos lo que usted ve es el reflejo de la luz, que hace ese efecto que tantas veces he filmado yo, filmando de noche. Pero bueno, la ignorancia es atrevida y el que quiere opinar sin saber, pues hace el ridículo. Vamos a educarnos para decir algo inteligente. Pero de esto hablará Orlando, que hará su análisis, su descarga, y simplemente lo adelanto para dorar la píldora, para que no se enojen los fervientes creyentes de ese tipo de conspiraciones, sin evidencia nunca, porque nunca está. Bueno, dicho eso, para que despertemos y debemos de ser lo que algunos son, hombre, mi amigo, obviamente este caso de 2004 allá en Ucrania, pues ya era representativo de la lucha que había desde hace siglos entre Ucrania y Rusia, que no empezó en el 2014, que si el Donbass, bueno, eso no saber la historia, eso es seguir la propaganda. Por eso es que los rusos, si usted está al día, ha cambiado inclusive hasta los libros de historia en su escuela, o no lo sabía. Pues claro, cambiaron los libros de historia para los niños, es otro tipo de edición, con otro tipo de discurso. No es nada. Ahora es todo desde la perspectiva de Kremlin y de Putin, esa es la historia. Lo mismo hizo Hitler en su momento, o se le olvidó. Lo hizo Stalin, o se le olvidó. Lo hizo Mao Zedong en China, o se le olvidó. O podemos seguir por ahí mencionando dictadores y autócratas que lo han hecho en sus propios países. En África hay muchos que han escrito la historia a su manera.
Idi Amin, ¿se acuerda allá en Uganda? Idi Amin hizo la historia a su manera, a su gusto. Y busque usted cuántos de estos reyes árabes no han cambiado, inclusive la historia también de sus países. Tiene que despertar, salir del marasmo. No todo lo que el papel aguanta lo que le pongan, y la gente dice por aquí por los medios, la gente dice lo que quiera. Y aquí el niño quiere hoy entrar de nuevo en escena. Ese es el chiquitín de la casa. No, papito, hoy no hay show, yo no te voy a levantar. Ven y llévate al bebé, porque hoy no lo voy a poner en cámara. Le gustó la cámara al nene, ¿no? Ese es el Max. Bueno, y no es Mad Max. Bueno, dicho eso, otro asunto importante. Bueno, ahora sí creo que sí hay que mencionar algo antes de salir de todo esto. Incluso, recientemente, el año pasado, el expresidente de Georgia, la República de Georgia, no tiene que ver nada con Georgia, en Estados Unidos, Atlanta, Georgia, también acusó a la inteligencia rusa de tratar de envenenarlo, lo sabe, ¿verdad? El año pasado, ¿no? Mikhail Shakhavich, ¿qué dijo? Bueno, que se infiltraron agentes de inteligencia rusos en la prisión donde lo habían puesto, ¿no? Lo habían puesto porque todo el que obviamente estuviera en contra de Rusia, aunque esto sea una república aparte, una ex república, Georgia, de la Unión Soviética, pues obviamente lo encarcelan también, de la misma manera que ha pasado en Chechenia. Pues a este señor lo trataron de envenenar y eliminarlo también. Eso son sus declaraciones. Pero bueno, de toda esta gente, tal vez el que es el símbolo, el niño símbolo de los asesinatos de Putin, no es ninguno de ellos realmente, es otro. Tendríamos que llegar ya, volver allá a Gran Bretaña y buscar a este exagente de la KGB que fue envenenado con el polonio 210. Muchos de nosotros nos acordamos de ese caso. Obviamente este fue un caso, el de Alexander Libatenko. Y el caso de Libatenko es un caso triste, porque estuvo agonizando en el hospital días y días y días. Y de su boca de comer, y entrevista que usted puede buscar inclusive en YouTube, vaya, está todavía por ahí, él acusa a Vladimir Putin personalmente, desde la cama, desde su agonía. Putin me mandó a matar, así mismo. Él había abandonado y había desertado los servicios de inteligencia de la Federación Rusa, y así había sido agente de la KGB en la época en que Putin era KGB también. Recuerde que Putin estuvo en la KGB y estuvo alineado con la Stasi allá en la Alemania democrática, que no era democrática, que era Alemania obviamente oriental, Alemania comunista. Si usted hace un search, busque muchos países que tienen en su nombre, como la República Democrática de Corea del Norte, que dicen democrática, ¿no? Y lo menos que es democracia, son comunistas o son autoritarias. Así que tiene que ver cómo es que se juega con las palabras y los títulos, inclusive cuando se pone el nombre de una nación. Pero dicho eso, obviamente el caso de Libatenko, es un caso impresionante, porque el polonio 210 aparentemente se lo supieron dos agentes rusos que se reunieron con él a tomar un té allá en Inglaterra, y mientras tomaban el té le aplicaron el polonio 210. Inclusive se encontró en su ropa, en su apartamento, en todas las cosas que tenía Libanenko, Alexander Libanenko, estaba el polonio 210, un elemento radiactivo que se utiliza también para eliminar obviamente a otras personas. Inclusive se señala a la CIA como la causante del cáncer que le dio a Hugo Chávez. Sí, a Hugo Chávez. Dicen que obviamente usaron también una pequeña varillita de uranio enriquecido, y que él se sentaba, que con un sistema que de hecho lo he visto, obviamente lo he visto en conferencias que he asistido y en seminarios que han dado acá de inteligencia hace varios años atrás, con el amigo Maurice Cohen, donde explicaban cómo la CIA eliminaba a mucha de esta gente en otras partes del mundo cuando quería que fuera una muerte que pareciera natural, una enfermedad, y como si fuera una pequeña pistola, en el sillón de trabajo, ¿no? En el lugar donde estaba sentado por horas el mandatario, el ministro, el individuo que fuera, ponían esa pequeña barrita de uranio, como un alfiler, finito, como una agujita, ahí. Y todos los días se sentaba 8 horas ahí, 5 horas, 6 horas, y ya usted sabe lo que le iba a pasar a esa próstata, y usted sabe lo que le iba a pasar a ese colon. Obviamente moría de cáncer. De eso que acusaban a la CIA de haber eliminado, obviamente, de todo esto, a Hugo Chávez, utilizando ese mismo sistema para crearle cáncer. Pero eso nuevamente es una especulación. Es de lo que se ha discutido en el mundillo del espionaje, la inteligencia, por muchos años, ¿ok? Así que necesariamente no es que haya sido así, pero es una sospecha, como tantas otras sospechas hay. Incluso vamos ya a comunicarnos con el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica, para el segundo segmento. Pero quiero dejar también dicho algo. Usted sabe que se arrestó a otro estadounidense acusándolo de espionaje allá en Rusia, a Gene Spector. Este señor se le arrestó por espionaje, por corrupción y por otros, todo lo que usted quiera. Si usted es espía, es corrupto allá en la Federación Rusa. Se le dan 3, 4, 5 acusaciones también de lavado de dinero y todo lo que aparezca. Así que este otro estadounidense, junto con el otro ex-marine que está preso allá por supuesto y alegadamente espionaje. Usted, si hace un poco de memoria, recuerda el año pasado a la jugadora
de baloncesto profesional en los Estados Unidos, Brittney Griner, ¿se acuerdan? Brittney Griner también estuvo preso un tiempo, le pudieron lograr un intercambio por aquel traficante de armas y la dejaron salir, obviamente de la Federación Rusa. Estaba acusada por haber tenido cannabis con ella y también le pusieron corrupción, porque acuérdense, corrupción es importante allá en cualquier acusación que se le haga en la Federación Rusa criminal o por espionaje a usted. Y el otro que también recientemente, desde el mes de marzo que lo arrestaron, el otro estadounidense que está preso por espionaje allá en la Federación Rusa es el periodista Evan, creo que es Hernogovsky, o Hernogovich es que se traduce, Hernogovich, Evan Hernogovich. Este señor trabaja para Wall Street Journal y fue arrestado nuevamente también por espionaje allá en la Federación Rusa. Así que la lista es amplia, hay muchos más, inclusive si vamos a hablar aquí de asesinatos políticos, tendríamos que hablar incluso del ex embajador ruso allá en Turquía cuando fue asesinado por su propia escolta, y tendríamos que hablar de muchos más. La lista son como 2 docenas, y usted dice, wow, ¿y quién puede protegernos allá? No es el Chapulín Colorado allá en Rusia, ni nadie. Lo mismo pasa acá, para los que se meten donde no tienen que meterse. Me explico lo que Denise se comunica con el ingeniero Orlando Pla. Me explico brevemente. Hay gente que habla de todo tipo de cosas, en internet, en conferencias, en televisión, en radio, escribe en prensa, donde quiera. Tiene un blog y usted escribe lo que usted quiera, Y la mayor parte de esas cosas son inocuas. No le interesan al sistema, ¿no? El sistema de seguridad, que siempre está vigilando a los agentes de cambio político-social. No les interesan muchas de las cosas que, diríamos nosotros, 98% de las cosas que la gente dice le viene y le va, no tiene ningún interés. Pero hay gente en específico que toca puntos neurálgicos, hay gente en específico que trae un tema, o un tema de información que se supone que sea clasificado, o que sea sensitivo, que no esté al alcance de la gente común, de la gente de a pie, y que se trae ese tema y se discute, no como una teoría de conspiración, y sí como un enlace a otras informaciones que puedan ser neurálgicas dentro del sistema. A ese individuo se empieza a dar seguimiento y ese individuo se empieza a buscar con quién se conecta para ver de dónde es que surge la fuente de información que le da esos datos. Pues entonces se vigila ese individuo y ese individuo lo vigila no por el individuo mismo, aunque esté divulgando información, aunque esté haciendo lo que sea. Están buscando obviamente al soplón, al informante, al whistleblower, al que le está dando la información. Y ese es el que se empieza a buscar. Y obviamente bajo vigilancia de ese individuo se conecta al otro, sea por medio electrónico, sea por carta, sea por lo que sea, que se esté comunicando, o en persona. Si hay que darle un seguimiento, y no siempre hay que mandarle 2 agentes encubiertos que lo siga, sea del FBI, Servicios Secretos, y la CIA, que se supone que no opera dentro de Estados Unidos. Mentira, pero bueno, aunque sea ilegal, pero opera, obviamente. La NSA también. La cuestión es que primero se da un seguimiento usted electrónico, cámara, vigilancia de llamadas, vigilancia aquí internet, vigilancia de email, de todo, hasta que se puede constatar que hay alguien específicamente que es la clave de quien le está dando o filtrando información a usted. Y así se hace, ¿no? Obviamente ese barrido, buscando quién es y dónde. Y así se ubica al agente de cambio o al individuo que divulga y obviamente su informante. Recuerde que lo he explicado tantísimas veces. Esto, información e inteligencia siempre son compartimentadas por unidades. Nunca hay algo integrado, por unidades. Si hay algo integrado es una trampa. Eso Snowden no lo entendió, pero bueno, él se comió la trampa y está funcionando muy bien todavía. La cuestión, mi amigo y mi amiga, para que entendamos esto, si es cierto o no es cierto, lo que pasa. Los agentes de cambio también son individuos que traen ideas que chocan directamente con el orden establecido del sistema, contra un gobierno, contra una ideología, contra lo que sea. Un orden, obviamente, que pueda traer un nuevo reordenamiento o una nueva filosofía de vida, una filosofía política que pueda ser aplicada. No es pensar en reptilianos. ¿Usted cree que el sistema vigila a alguien que hable de reptiliano? De verdad, a estas alturas de la vida, usted usa calzoncitos todavía de niño, de prekinder. No, usa pamper. ¿Usted cree que al sistema le interesa a alguien que dice que los grises están allá en la montaña y salen y se van y viajan y vienen ante millones de turistas, de personas? No, tampoco le interesa eso. Le interesa otro tipo de información. Que usted no libere información que pueda, obviamente, comprometer al sistema político, social, económico, tecnológico o militar. Que pueda romper el ordenamiento de cómo está esto. ¿Ok? Eso es lo que le interesa. Las personas que atentan contra eso. No todos esos cuentos que usted encuentra, millones y millones de historietas, que no van a pelear el tiempo con eso, que inclusive ayudan al sistema, lo sabemos, ¿verdad?
porque distorsionan la verdad. Elemental. Bueno, mis amigos, aquí terminamos el primer segmento, vamos al segundo segmento para los amigos de YouTube, para que entren al segundo segmento con nosotros. Usted manténgase acá en mi Facebook Live. Voy a tomar un poco de agua, aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para la segunda parte y ya el ingeniero Orlando Plasta en línea. En un momento hablo con él después de este pequeño sorbo de agua.